La brújula de Onda Cero, con Alsina. Antes de abrir la brújula de la economía, como todos los viernes, vamos a hablar un poco de ciencia. Y queremos hablar de Lynn Margulis, que ha fallecido esta semana a los 73 años. Igual no es una persona que fuera muy conocida por el gran público, pero era una institución en el mundo científico. Es una de las personalidades más relevantes de la biología del siglo XX, cuyo trabajo ha sido decisivo para la teoría de la evolución. Alberto Aparici, buenas noches. Muy buenas noches, Alsina. ¿Cómo estás? Teoría de la evolución. Cuando hablamos de teoría de la evolución, uno inmediatamente piensa en la evolución de las especies y piensa en Darwin, ¿no? ¿Va un poco de eso? Sí, Darwin. va exactamente de eso. Bueno, la idea de la evolución básicamente se estableció a mediados del siglo XIX y la estableció Darwin. Y la idea básica es que el entorno en el que viven las especies está continuamente presionando a esos seres vivos y que ese estrés lleva a que los individuos que mejor se adaptan a ese entorno tengan más descendencia y transmitan esas características que les hacen más aptos a esa descendencia. Si, por ejemplo, una especie vive en un sitio que es muy frío, pues van a vivir mejor los animales que tengan más pelo, porque van a poder protegerse mejor de ese frío tan intenso, tan enorme, ¿no? Exactamente. Esta es la idea. Exactamente, y como sobrevivirán mejor, pues también tendrán más hijos. Con el paso de las generaciones, todos los animales de esa zona tendrán el pelo espeso, porque habrán sido muchos más, habrán desplazado a los otros que estaban peor adaptados. Sí, tiene lógica. En realidad, es una idea muy sencilla, pero muy lógica. A este suceso de supremacía del más apto, por así decirlo, Darwin lo llamó selección natural. Eso es. Selección natural son dos de las palabras clave. Son la mitad de la teoría de la evolución. La otra mitad se llama variedad de la descendencia. O sea, que los hijos heredan cosas de sus padres, pero aún así no son todos iguales. Ajá. Porque si fueran todos iguales, ¿qué pasaría? Que todos triunfarían o que todos fracasarían. Sería Claro. una muy mala apuesta. Claro. Bueno, si todos triunfaran tampoco estaría mal, ¿no? Bueno, en realidad sí que está mal. ¿Por qué? Porque si todos triunfan, lo que hacen es multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse hasta que se quedan sin comida. Ah. Claro, por otro lado, si las condiciones cambian, lo que harán es morirse todos a la vez. Sí, eso sería terrible para esa especie en concreto. Exacto. Por tanto, la selección es necesaria, ¿no? Necesitamos, de alguna manera, que existan algunos más aptos y otros menos aptos, porque de esa manera las especies son más resistentes a esos cambios de condiciones. Bueno, pero me dices que esta teoría, aunque sea muy razonable, en realidad tiene algunos problemas, que hay también discusiones respecto de la teoría de la evolución. Pues sí, completamente, porque como dices, la teoría es perfectamente razonable, parece muy sensata, en definitiva es muy convincente, pero tal y como la planteó Darwin, lo que le faltan es muchos detalles. Es decir, bien, hay variedad de la descendencia, pero ¿cómo exactamente? Porque Darwin no sabía nada de por qué los hijos se parecen a los padres. Fue solo en el siglo XX cuando aprendimos que existe el ADN, cuando descubrimos las leyes de la genética y pudimos empezar a entender todas estas cuestiones. Uh-huh. Por decirlo en una frase, podemos decir que la música de la teoría de la evolución es muy buena, suena muy bien, pero lo que le falta es mucha letra. Y con el tiempo le hemos empezado a poner letra a esa música de la teoría, ¿o no? Bueno, con el tiempo lo que hemos ido haciendo es aprender qué letras podría tener y aún no tenemos completamente claro cuál es la buena, si es que solo una, lo más posible es que sea una combinación de varias. Por ejemplo, con esta llegada de la genética en el siglo XX y de la comprensión del ADN, hay muchos científicos que vieron una posible explicación para la variedad de la descendencia. Es decir, podemos pensar que los padres transmiten a los hijos las cualidades a través del ADN, pero este sufre a veces las famosas mutaciones, ¿no? Una mutación no es otra cosa que un error de copia. El ADN es un libro en el que las cosas están escritas con 4 letras y a veces al copiarlo pues se cometen errores. Ratas, y no se transmite completamente bien la información. Ajá. Esa sería la razón de que los hijos fuesen diferentes a los padres y los diferentes hijos diferentes entre sí. Uh-huh. Esta idea es la base de lo que hoy en día se conoce como neodarwinismo. El neodarwinismo lo que propone es que los cambios en las especies se producen siempre a través de mutaciones y en consecuencia son muy lentos, porque las mutaciones no son cosas dramáticas, no son algo que haga que le salga 2 cabezas a un animal. Ya. En general una mutación pues es algo que hace que le cambie un poco el color de la piel o cosas de ese estilo. Por tanto, los neodarwinistas lo que dicen es que las especies van pasando muy poquito a poco de su aspecto inicial al aspecto final. Ajá. Bueno, y Lynn Margulis, esta señora que ha fallecido esta semana, ¿dónde entra en toda esta historia? Pues entra precisamente ahora, entra acercándonos al final, porque uno de los debates actuales en la biología evolutiva
es el debate entre si los cambios, la selección, el paso de unas especies a otras, se produce de manera lenta o se produce de manera rápida. Los neodarwinistas, que representan el paradigma, son, digamos, la escuela de pensamiento más fuerte hoy en día, proponen que los cambios son lentos. Exacto. Pero hay otros que defienden otro tipo de posturas, y Margulis era uno de ellos. Hoy os puedo hablar, por ejemplo, de lo que Margulis decía. Otros días quizá hablaremos de Stephen Jay Gould y de su equilibrio puntuado, que también es otra teoría muy divertida. Me lo apunto para otro día. Pero bueno, la idea de Margulis es que la simbiosis es fundamental para la creación de nuevas especies. La simbiosis. La simbiosis. Ya sabes que eso lo que significa es que dos organismos, o más, pero en general dos, viven juntos y se ayudan para poder sobrevivir mejor. ¿De acuerdo? Margulis lo que decía, junto con otros muchos, de hecho no fue idea suya originalmente, es algo que estaba en la escuela rusa de la biología desde hacía 100 años casi. Margulis lo que decía es que bajo las circunstancias adecuadas, dos organismos que viven en simbiosis pueden llegar a unirse tanto que de alguna manera pierden su individualidad, no pueden vivir el uno sin el otro. Y entonces hemos de empezar a pensar que igual no son un solo organismo, no son dos organismos, sino uno solo, compuesto de dos partes un poco diferentes, ¿no? Entonces, para entenderlo os voy a contar un ejemplo. Venga. Además es un ejemplo que le gustaba mucho a Margulis, vi una entrevista a ella hace un par de días en el que lo comentaba. Hay un gusano que vive en el mar, en la costa atlántica de Francia, y que lleva uno de estos nombres fáciles, que a nosotros nos gusta, que es Synsagittifera roscofensis. Bien, llamémosle el gusano. Exacto. Bien, pues este gusano es de color verde. Y no es verde por su color, él realmente es transparente. Es verde porque su estómago está permanentemente lleno de algas. Sí. Pero el gusano no se las come. Las algas están en el estómago y lo que el gusano se come es las sustancias que las algas producen al hacer la fotosíntesis. Es decir, al exponerse al sol. Mientras que las algas lo que hacen es aprovechar los desechos que el gusano produce. De hecho, los se benefician mutuamente, sí. Exacto, los gusanos viven en la arena y salen a tomar el sol para poder comer y luego se vuelven a esconder en la arena. La idea de Margulis es que hace un tiempo estos dos seres fueron probablemente independientes, pero en un momento dado, quizá por un lance del azar, por una casualidad, por una situación de particular estrés, se unieron de esta manera tan íntima y con el tiempo el gusano acabará integrando a las algas dentro de su cuerpo permanentemente y se convertirá en una especie de extraña mezcla entre animal y planta. Y con eso habrá nacido una nueva especie, y no lo habrá hecho mediante mutaciones ni mediante procesos lentos. Sí. De hecho, esto es algo que se puede hacer a lo mejor en unas decenas o centenares de generaciones. Es mucho más rápido del tiempo que tardaría una mutación en enseñar al gusano a hacer la fotosíntesis. Tardaría muchísimo más. Claro. La idea de todas estas teorías modernas de la evolución, de ahora ya en el límite entre el siglo XX y el siglo XXI, es que el mundo es muy complejo, que los caminos de la evolución no son necesariamente rectos, sino que quizás se nutren de fenómenos mucho más sutiles, mucho más a veces casuales, y que producen que la evolución no siempre sea gradual, sino que a veces se pueda producir como a saltos, ¿no? Ese es el gran debate de la teoría evolutiva hoy en día. Qué interesante, pues desde aquí el recuerdo a Margulis, que falleció esta semana, como decíamos. Una gran figura. Sí. Lo decía Gallego esta tarde en el programa de Julia también. Decía, ¿cómo es posible que los medios de comunicación casi ni se hayan enterado del fallecimiento de una personalidad, de una institución en el mundo de la ciencia como Margulis? Pues bueno, tú sabes que en una película que a ti no te gustó particularmente, que es El árbol de la vida, había una alusión a una teoría de Margulis. ¿Ah, sí? Sí. Tengo que volver a verla entonces. En un momento dado aparecían unas espiroquetas que forman parte de una de sus teorías de simbiosis para formar algunos orgánulos y mis amigos biólogos me dijeron, esto es Margulis. Tendré que volver a verla entonces, mira que me cuesta, porque es posible. ¿Sabes que en un cine en Italia pusieron, en los cines todavía hay rollos de película y proyector en algunos, entonces la pusieron desordenada? O sea, pusieron la que era la segunda parte la primera, la que era la cuarta parte de segunda, la tercera era la última y la primera aparecía en tercer lugar. Y la gente no se dio cuenta. Los espectadores salieron exactamente igual que de cualquier otro cine y cualquier otra proyección, porque como no se nota, el orden es... Salieron diciendo, pues sí, es rara la película. Bueno, es una película muy especial y tiene esa característica, es cierto. No, que no me vas a convencer de rara es, eso no lo he dudado nunca. Ahora, a mí me parece una película que hay que ver para saber si te gusta o no te gusta. Quizá te guste o quizá no, pero es una buena película. Sí, esto es como probar las acelgas, ¿eh? Todo el mundo sabe que luego no te gustan, pero... Exactamente. Adiós, Alberto, que tengas una feliz semana. Un abrazo, Alsina. Y la semana que viene seguimos hablando de
de cuestiones y de noticias científicas.